Así como está de pie, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque hasta hoy, Señor, nos permites un día más de vida. Y el estar aquí adorándote y glorificándote, Señor, ya estaba en tus planes. Tal vez mis hermanos, Señor, vean pocas hermanos, pocas personas aquí en tu casa. Pero dice tu palabra preciosa, Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí estamos para adorarte y para glorificarte. Señor, te damos la gloria y la honra ante todo. Y en esta mañana yo te pido, amado Espíritu Santo, que tú seas, Señor, el que tomes el trono del corazón de cada uno de nosotros. Tú eres nuestro invitado de honor, Espíritu Santo, y yo creo que tú, Señor, vas a traer una palabra preciosa para cada uno de nosotros. Desde que antes de que nosotros llegásemos, tú ya estabas aquí esperándonos, Señor, y creo por fe que tú vas a hacer algo grande en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, amado Espíritu Santo, por amarnos tanto. Gracias, Señor Jesús, porque tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario para lavarnos, para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia, porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Así como está de pie, le invito a que vayamos al Evangelio de San Lucas. Gloria a Dios. San Lucas, capítulo 10, versículo 30. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tenga puede contestar con un amén. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Puede ocupar su lugar. Tal vez usted diga: yo me sé de memoria la historia del buen samaritano. Pero yo le preguntaba: Señor, ¿de qué quieres que hable a tu iglesia? Y él me decía: háblales y hazles esta pregunta: ¿verdaderamente amas a tu prójimo? Porque es bien difícil amar al prójimo cuando te ha hecho mal. Por lo regular nosotros amamos a quienes nos aman, a nuestra familia, pero aún dentro de nuestra familia a veces nosotros no amamos a nuestros familiares. ¿Y quién es nuestro prójimo? En una ocasión le preguntaba a unos niños: ¿y tú quién crees que sea el prójimo? Y muchos decían: pues el pastor, la hermana, el hermano. Y yo le decía: ¿y el ladrón será tu prójimo? ¿El drogadicto será tu prójimo? ¿El violador será tu prójimo? Dije: no, esos no son, porque son malos. Y yo le dije: no, todas las personas que nos rodean son nuestros prójimos, sean buenos o sean malos. En la actualidad, en este mundo, estamos viviendo mucha violencia, hay destrucción, hay odio,
Hay mucha maldad en los hombres y matan por adquirir poder. El narcotráfico, las drogas y las armas, así como la venta de órganos humanos, es lo que estamos viviendo en nuestros días. También hay personas que enseñan a sus hijos a defenderse utilizando armas letales, y lo vemos mucho en las personas que usan armas de fuego o cuchillos inclusive, cómo enseñan a sus hijos a defenderse y luego estos llegan a matar a sus compañeros, los convierten en asesinos. ¿Por qué? Porque no les enseñan la palabra de Dios. Hay mucho odio entre la raza y lo vemos en el racismo de algunas personas que fomentan contra otras solo por el color de la piel, por sus creencias religiosas o por su estrato social. Y la pregunta dice, ¿cree usted que estas malas personas sean dignas de que usted y yo las podamos ayudar cuando están pasando un problema? Tal vez usted diga, como cristiano, debemos de ayudar a todos. Pero tal vez usted diga muy adentro, ¿cómo voy a ayudar a aquel que hirió a mi hijo? ¿Cómo voy a ayudar a aquel que violó a mi hija? ¿Cómo voy a ayudar a aquel que mató a mi esposo o a mi esposa? Y a veces en nuestra carne no podemos perdonar ni ayudar a nadie. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Dios transforma nuestra vida y nuestro corazón. El propósito de este mensaje es exhortar a todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador a que pueda amar a su prójimo sin importar quién sea esa persona, ya que el amor de Dios nos motiva a hacer misericordia con el necesitado. El Señor Jesús nos da una enseñanza acerca del amor hacia nuestro prójimo, y vemos cómo un hombre intérprete de la ley quiso probarle delante de sus discípulos y de la gente que le seguía, haciéndole una pregunta a la cual el Señor le contesta y pone el ejemplo del buen samaritano, del cual vamos a ver tres actitudes principales. La primera actitud del buen samaritano es que fue portador de misericordia. La segunda actitud del buen samaritano es que puso su amor en acción. Y la tercera actitud del buen samaritano es que se comprometió hasta la plena restauración de su prójimo. Jesús enfrentó toda clase de enemigos, especialmente aquellos que creyeron tener la capacidad para probarlo y hacerlo tropezar. Un intérprete de la ley formuló una pregunta, no por tener un genuino interés en la vida eterna, sino con el mero fin de tentar al maestro. Y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre no buscaba la verdad, no tenía el más mínimo interés en conocer el camino al cielo, y su propósito era el de sorprender a Jesús y orillarlo a cometer un error para desacreditarlo ante todos sus seguidores. Observemos que la pregunta de este hombre resalta las obras y la creencia de que la salvación se obtiene por medios personales, por obras. Esto nos lleva a reflexionar en cuántas personas religiosas creen que para llegar a Dios tenemos que hacer obras. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo para llegar ante el Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, no por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor. Dice la palabra también, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Jesús tuvo la destreza para guiar la conversación y llevar al religioso a conocer el camino a la vida eterna. El Señor lo condujo a reflexionar, respondiéndole con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Con esta interrogante el maestro lo obligó a una reflexión más profunda en la palabra escrita, de tal manera que el experto de la ley descubriera el espíritu de la misma. Dice: amarás al Señor con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y por último, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, amar a nuestro prójimo. Gloria a Dios. El primer mandamiento exige amar a Dios con la totalidad del ser, de modo que esa esencia impregne a cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y relaciones. Y en segundo lugar, nos manda a amar al prójimo con la misma intensidad. El amor a nuestro prójimo muestra cuánto amamos a Dios. Y en 1 de Juan 4, versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso es verdad. Muchas veces he escuchado a la gente decir: es que yo amo a Dios y por Dios daría hasta mi vida. Y luego les pregunto: ¿y tú has visto a Dios? Sí, ahí está en la iglesia católica, es una imagen o así. Yo no. A Dios nadie le ha visto jamás. Nosotros le sentimos en el Espíritu. Pero si tú amas a Dios que no lo has visto, ¿cómo puedes amar a una persona que tú convives con Él y le amas todos los días? Este hombre intérprete de la ley recibió una lección del mejor maestro del mundo, de Jesús. El impacto de las palabras de Jesús retumbó en lo más profundo del corazón del hombre, quien es consciente de que la vida eterna es producto de la sola gracia de Dios y no tiene otra opción que responder con amor. Enseguida el Señor aplicó la verdad y le dijo: haz esto y vivirás, ama a tu prójimo. Al quedar este hombre sin argumentos ante la sabiduría de Jesús y en el afán de autojustificarse, este religioso le lanzó una segunda pregunta fingiendo una ignorancia, diciendo: ¿y quién es mi prójimo? Él ya sabía quién era su prójimo, pero lo hizo porque él no quería quedar en vergüenza delante de las demás personas. Era un maestro de la ley, un conocedor de la palabra de Dios, pero ante Jesús no pudo. Y le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesucristo aprovechó la oportunidad de ilustrar la verdad con un sencillo y práctico ejemplo, diciendo la parábola del buen samaritano. Un poco de historia. En los tiempos del Nuevo Testamento, la ruta de Jerusalén a Jericó era un camino sumamente peligroso. Los maleantes acechaban permanentemente para cometer toda clase de atracos, y un día cierto judío se vio en la necesidad de transitar por esa vía. En el recorrido cayó víctima del despojo de unos ladrones, los cuales le quitaron todo lo valioso que llevaba. No conforme con el robo, estos hombres lo golpearon con brutalidad, dejándolo casi muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Con todo y que conocía y enseñaba los mandamientos y principios de la palabra de Dios, aún así este religioso no le interesó el hombre herido. Continuó su camino dejando al moribundo en el dolor y la angustia. Y resulta difícil comprender la acción de este ministro del santuario. Posiblemente consideró el peligro que representaba detenerse a brindarle ayuda a este hombre. Lo cierto es que antepuso su interés y decidió alejarse del necesitado. Hay momentos oportunos para hacer el bien. Existen circunstancias propias para ayudar a otros en la vida. No obstante, si decidimos pasar de largo cuando hay un problema o alguien que necesita ayuda, dice esta pregunta: ¿agradará a Dios lo que hacemos mientras está tirada ahí la persona necesitando tu ayuda? En Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, hermano, si usted sabe hacer lo bueno pero no ayuda a su prójimo, dice la palabra de Dios que es pecado. Entonces tratemos de ayudar a nuestro prójimo. Dice también que pasó un levita por aquel camino y sucedió lo mismo. Ese religioso de la misma forma antepuso su seguridad personal a la compasión.
Determinó hacerse de la vista gorda a pesar de que estaba tan cerca de ese hombre para ver sus heridas y escuchar el gemido de esta persona adolorida por los golpes. Muchas personas se atreven a ayudar solo donde se puede aplaudir o admirar sus buenas obras. Otras en el lugar donde haya espectadores. Pero en esta ocasión no había ningún espectador. Es por eso que este hombre no se paró, porque él quería fama, él quería que le aplaudieran por lo que iba a hacer, pero como vio que no había nadie, se siguió de largo. Hay otros que se animan únicamente a ayudar a las personas a cambio de recibir algo. Que no sea esta nuestra ocasión de ayudar a alguien, que no esperemos fama de alguien, que no esperemos aplausos, que no esperemos de las personas que nos digan qué bueno que tú lo hiciste, que no esperemos de la persona una recompensa económica o material. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ayudar a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Finalmente llegó un tercer personaje, que es el buen samaritano. Este extranjero mostró varias actitudes bondadosas en su trato con el hombre herido y abandonado en medio del camino. Y la primera actitud que vamos a ver del buen samaritano es la que fue portador de misericordia. Este hombre representa a aquellos que dan sin esperar nada a cambio, quien traducen su amor en acción de bondad para bendecir a otros que no son como él. Los que lejos de vivir son esclavos del egoísmo, son libres para dar, pero son incapaces de ayudar a sus semejantes como resultado de su gratitud para con Dios. El buen samaritano nos enseña quién es nuestro prójimo. Pero ¿quién era ese samaritano? Tal vez usted diga, ¿por qué había un odio entre los samaritanos y los judíos? Y un poco de historia lo vemos en Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 24. Nos dice acerca de que entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Nos habla de que este pueblo samaritano, cuando el pueblo de Israel, por orden de Esdras, llegaron a Jerusalén a levantar el templo y los muros, este pueblo no quería que los judíos levantaran nuevamente el templo ni los muros de Jerusalén, y se oponían a la construcción. Dice, entre estos pueblos jamás existió armonía en el trato. Su rivalidad se había acentuado con el transcurso de las generaciones. Había mucho odio entre samaritanos y judíos, ya que estos evitaron que el pueblo de Israel durante el exilio, al mando de Zorobabel, continuaran con la construcción del templo de Jehová. ¿De dónde provienen los samaritanos? Esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Dice que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarfaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Aquellos colonos asirios se casaban con las mujeres israelitas que quedaron en ese lugar, y sus descendientes fueron una raza mestiza, no de sangre judía pura, y se les conocía bajo el nombre de samaritanos, aunque originalmente eran idólatras. Eran enseñados en el conocimiento de Dios, pero ellos tenían muchos ídolos. Así es que estos eran los samaritanos. Por eso tenían ese pique, ese problema contra los judíos, porque ellos se decían que eran judíos, parte del pueblo de Israel, pero no lo eran. Era una raza de judíos con asirios. Dice la palabra de Dios también que así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Ahora vamos con el samaritano. Dice que este no guardaba en su corazón resentimiento ni desprecio contra los judíos.
Vio a la víctima de los ladrones como un ser que requería ayuda con urgencia, como una persona agonizante en medio del dolor. Hizo a un lado las barreras raciales y se dispuso a darlo todo a favor del judío moribundo. El amor es más fuerte que el racismo. La compasión supera las barreras sociales, y las dádivas del samaritano son un desafío para nosotros el día de hoy. Este hombre, a pesar de ser de este pueblo samaritano, él tuvo compasión de este judío. Y yo quiero creer que si el samaritano hubiera sido el golpeado, el que hubiera asaltado, y hubiera pasado el judío, quiero creer que el judío no se hubiera parado a ayudarle. Y es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que tengamos misericordia con todos. Dice que a Él no le agrada holocaustos, sacrificios. A Él lo que le agrada es nuestro corazón. Que nosotros podamos tener misericordia de las personas. El samaritano sacrificó su agenda e interrumpió momentáneamente su viaje, a pesar de que el herido era un perfecto desconocido para él. El judío estaba en muy malas condiciones y demandaba muchos cuidados para poder recuperarse. Demandaba los primeros auxilios y no sería suficiente, requería de un sitio donde tendría que ser puesto a salvo. Necesitaba trasladarse, necesitaba hospitalización y un enfermero de guardia que le brindara atención. Imagínese, usted encuentra una persona herida. Este hombre samaritano se despojó no solo de su aceite y de su vino que llevaba para el camino. El aceite lo usaban para ungir en las heridas. El vino también lo usaban ellos para el dolor. Le daban a tomar vino a la persona y eso hacía que el dolor menguara. Y él decidió dejar el vino y el aceite. Y no solo ahí, dice que no solamente curó a este hombre, sino que lo montó en su asno y se lo llevó al mesón más próximo que estaba de ese lugar. No lo dejó ahí. Cualquiera hubiera dicho, ya te curé, pues como puedas vete. Sin embargo, él dijo, yo voy hacia otro lugar, tengo negocios que hacer, pero no te puedo dejar ahí tirado. ¿Qué tal si viene una fiera y te mata? Y lo llevó en su asno. Dice que llegó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamelo. Aquí te dejo 2 denarios. Cúralo. Y si faltara dinero cuando yo regrese, yo te voy a pagar. ¿Qué persona haría esto por usted? Imagínese, estamos hablando de una persona que tal vez no tenía el temor de Dios, pero que Dios lo incitó a tener misericordia con ese hombre. Y es lo que quiere Dios en la actualidad contigo y conmigo, que tengamos misericordia de las personas. A veces vemos a muchas personas y las juzgamos en ese momento, tal vez por su mal vestir, tal vez porque huele mal, tal vez porque creemos que es una persona mala, un drogadicto, un narcotraficante, qué sé yo, y a veces le cerramos nuestra ayuda. Hay personas que necesitan muchas veces de nuestra ayuda y muchas veces hacemos como el levita y como el sacerdote, le damos la vuelta. Hay testimonios de personas que estuvieron a punto de suicidarse, pero llegó una persona y les brindó ayuda y ya no se suicidaron. Y hay otras que al contrario se suicidaron porque no hubo quien les ayudara, quien les escuchara, quien les diera una palabra de aliento. La segunda actitud que vemos del buen samaritano es que puso su amor en acción. El varón compasivo se acercó, bajó de su cabalgadura, vendó al herido y alivió su dolor, derramó el aceite y vino en el cuerpo herido para quitar su aflicción. Cuando el amor de Dios es una realidad en el corazón del creyente, no se puede ser indiferente al sufrimiento o a la necesidad de otras personas. Todos los portadores de la gracia que viene del Señor jamás podrán negarse a compartir sus recursos para mitigar los padecimientos del prójimo. Los 2 elementos que utilizó el
el samaritano, fueron medios curativos para sanar el dolor. Y es admirable que este hombre que iba de viaje se desprendiera de aquello que podía servirle en su camino. Es como cuando usted va a viajar largamente y lleva su botellita de agua para su camino y sus tortas, y ve a un necesitado y dice, pues tú lo necesitas más que yo, y le da su agua y su comida, y se va por el camino usted sin llevar agua ni alimento. Así le pasó al buen samaritano. Él se arriesgó demasiado, sin embargo, cuando se tiene misericordia, nada puede frenar las dádivas ni detener la bondad. Cuando la compasión rodea nuestro ser entero, nada será eficaz de obstruir la ayuda. La tercera actitud del buen samaritano es que se comprometió hasta la plena restauración de su prójimo. Después de vendar las heridas, el samaritano subió al moribundo en su cabalgadura y lo llevó a un mesón en donde cuidó de él. Y a la mañana siguiente, antes de iniciar su viaje, el hombre compasivo puso en manos del mesonero como anticipo el equivalente de los gastos que se generarían por el hospedaje, la alimentación del enfermo en los próximos 2 días. Asimismo ordenó atender debidamente al huésped y empeñó su palabra de cubrir a su regreso la deuda resultante. Y anteriormente, en lo que es en el Medio Oriente, la palabra de un hombre tenía mucho valor. Si una persona daba su palabra de honor, él la cumplía. No es como hoy en la actualidad que decimos, no, mira, yo te juro y te perjuro por el cielo y por tantas cosas que yo te voy a cumplir. Y tristemente no lo hace. Pero en Medio Oriente la palabra era un sí. Entonces el mesonero, cuando este hombre le dice, yo te voy a pagar lo que falte, cuando yo regrese dime cuánto te debo y yo te lo voy a pagar. Y creemos, la Biblia no lo dice, pero creemos por fe que ese hombre cuando regresó pagó la deuda que tenía. También podemos pensar que entre el samaritano y el mesonero había una amistad que le permitía hacer tratos comerciales. Existía entre ellos una confianza plena donde la traición y el fraude jamás les acompañaron. El buen prójimo gozaba de prestigio y calidad moral, así que se tomó la libertad de dar los 2 denarios y decirle, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La generosidad no pone límites a las dádivas. El samaritano se comprometió a saldar cuando se acumulara de más, por concepto de hospedaje, de alimentación, de remedios curativos y lo que resultara. Cuando se quiere dar, no se inventan pretextos. No hay excusas o evasivas, simplemente se dispone del capital porque uno cuenta y se disfruta la satisfacción de ayudar al prójimo. Las oportunidades de compartir se presentan de continuo en la vida. En el camino de nuestra vida siempre encontraremos personas necesitadas, hombres y mujeres que atraviesan por momentos difíciles y han quedado en una condición lamentable. Los generosos siempre ven el dolor ajeno, mientras que los mezquinos desvían su mirada. Los bondadosos consideran cada necesidad como una oportunidad para compartir, en tanto que los ávaros padecen de miopía y cierran el corazón ante la carencia del prójimo. El hecho de compartir con el que padece necesidad es un testimonio de una fe auténtica. Al ayudar con nuestros bienes a nuestro prójimo, manifestamos el amor de Dios en nuestra vida. El vino, el aceite, la cabalgadura y los denarios representan los recursos que todos podemos aportar cuando vamos a ayudar a alguien. Esa es la forma de mostrar que verdaderamente conocemos al Señor. Y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan capítulo 3 versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso nosotros como hijos de Dios debemos ayudar. A veces tal vez usted diga, es que yo no tengo dinero para ayudar al hermano,
pero tenemos nuestras manos, podemos ayudarles, podemos ayudarle de muchas formas a una persona que necesita nuestra ayuda. Hace muchos años, lo digo como un testimonio, recuerdo que en una ocasión iba con uno de mis cuñados en la carretera a las 11 de la noche porque teníamos que entregar unas cosas, íbamos en bicicleta, cada quien en su bicicleta. Y recuerdo que en una de las curvas, estaba oscurísima ahí, vimos una persona que estaba tirada en medio de la curva en la carretera con una bicicleta. Lo primero que nos vino a la mente, lo atropellaron. Y si lo atropellaron, está herido o está muerto. Y le dije a mi cuñado, vamos a ver, vamos a ayudar a esa persona. Y lo primero que me dijo, no la muevas, porque si está herido, la ley dice que si tú mueves a un herido, lo puedes lastimar más y hasta te puedes ir a la cárcel. Y si está muerto, no puedes mover un cuerpo, porque tiene que venir los peritos, y si lo mueves, te van a culpar a ti. Entonces, en mi carne, me dijo mi carne, no lo hagas, mejor vámonos ahí, déjenlo. Pero el Espíritu Santo me decía, ve y ayúdalo. Y le dije a mi cuñado, vamos, ayúdame. Y él decía, no, yo no te ayudo. Entonces me acerqué, porque este hombre estaba a mitad de la curva, en la carretera, y si venía un vehículo, como estaba muy oscuro, seguramente lo iba a matar ahí. Lo que hice fue, me acerqué rápidamente y me di cuenta que ese hombre no estaba herido. Y le hablé, ¿estás mal? ¿Estás herido? Este hombre estaba ebrio, muy borracho. Iba en su bicicleta y se cayó. Y en ese momento le dije a mi cuñado, agarra la bicicleta y llévala a la orilla. Y yo jalé a este hombre a la orilla, y en ese momento pasa un autobús veloz, que si no hubiéramos quitado a ese hombre de ahí, lo mata y produce un accidente. A veces tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo y ayudar a nuestros semejantes. Este hombre lo mismo hizo, el buen samaritano, porque cuando él pasó, hubiera pensado lo mismo que yo. ¿Qué tal si están ahí los ladrones y me lastiman a mí también? ¿O qué tal si este hombre se me muere en las manos, me van a culpar a mí de que lo maté? ¿O qué tal si alguien me ve, va a decir que yo lo robé? Y muchos prejuicios que vienen en ese momento. Pero cuando usted y yo tenemos temor de Dios, el Espíritu Santo lo primero que hace es decir, ve y ayuda a esa persona porque necesita. Y si el Señor nos puso en ese momento es para que tú seas el que vayas a ayudarle. Dios tiene propósitos. Yo no sé de esa persona, nunca supe cómo se llamó. Yo no sé si esa persona viva. Yo no sé si Dios le dio la oportunidad de ser salvo. Pero sí me queda una gratificación en mi vida de que pude salvar a esa persona. De que si no lo hubiera hecho, el autobús hubiera matado a esa persona. Y a veces Dios tiene que actuar de esa manera con nosotros. La palabra de Dios te dice en esta hora, ve y haz tú lo mismo con tu prójimo. Ayúdale cuando él necesita. Ayúdale en todo momento. Dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 25, versículo 35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Y en Proverbios capítulo 25, versículo 21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer y pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Y en Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tal vez tú en alguna ocasión tuviste la oportunidad de ayudar a alguien y por temor no lo hiciste, por el qué dirán,
o porque esa persona creías que era un malviviente, un drogadicto, o pensabas que te iba a hacer daño y no le ayudaste. Tal vez viste cómo esa persona tuvo un accidente y dijiste, si yo le hubiera ayudado, él estuviera vivo. Tal vez quedó en tu memoria, en tu mente, ese trágico accidente y dijiste, yo pude hacer mucho por esa persona y no lo hice. Pero hoy el Señor te vuelve a decir, ve y hazlo. Ayuda a quien necesite. A veces menospreciamos a las personas. Hace días iba con mi esposa en la camioneta y vimos a un joven de los migrantes que vienen de otros lados. Estaba en un tope vendiendo paletitas. Se ve que era como de Haití porque era negrito y chino. Y estaba ofreciendo sus paletitas. Mucha gente no le daba dinero y mi esposa dice, ten, dale. Aleluya. Y cuando le dimos esa moneda a este joven, él nos dijo, Dios te bendiga. Y es hermoso cuando alguien te bendice. Es hermoso cuando tú le das a alguien sin esperar nada a cambio. Mucha gente lo menospreció por su color, porque no era de este país y no le compraban ni la paleta. Sin embargo, cuando le dimos la moneda, le dijimos, no nos des la paleta. Te lo damos como una ayuda. Y el recibir una bendición de una persona, se sentía en el corazón que era algo grande. Muchos hermanos cristianos a veces andan así en las calles necesitados y a veces los menospreciamos por su color o por su forma de ser. Pero la palabra de Dios nos dijo hoy a través de esta parábola del buen samaritano que debemos de ayudar a nuestro semejante en todo momento. Debemos extenderle la mano, y si tú no tienes dinero, ayúdale con otras cosas a las personas. Yo te pido que te pongas de pie. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículo del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Yo quiero que entonemos el canto, cámbiame, Señor, ya no quiero ser igual.